El ejercicio 2 de el trabajo práctico de movimiento rectilíneo uniforme, al igual que los 5 primeros, de lo que trata es de relacionar los conceptos de velocidad y rapidez, diferenciarlos entre sí y también practicar más con lo que ya sabemos acerca de los vectores. Dice que un móvil se desplaza por una pista circular de 3 metros de radio, cuyo centro se halla en el origen del sistema de referencias. Parte de la posición -3, 0. Aquí en la parte inferior de la imagen está la representación con el simulador digital, 3 metros de radio, parte del punto -3, 0, que es este punto, en sentido horario, cosa que está seleccionado acá en la parte superior, barre un ángulo de 270 grados y emplea un tiempo de 3 segundos, cosa que también ha sido cargado en este simulador digital. Se cumple todo lo siguiente excepto, bien, tenemos que ver que hay una opción que no se cumple, y vamos a ver que la opción que no se cumple va a ser la D. La pregunta que generalmente los alumnos tienen para hacer es la parte vectorial, porque la parte escalar, que es la longitud del arco recorrido, como ya sabemos, se saca por regla de 3 simple, y es correcto el resultado, que da 14,14 metros, con regla de 3 simple, teniendo en cuenta que si hace una vuelta entera, o sea, si barre 360 grados de ángulo, recorre una distancia de 2pi por radio, por lo tanto sería la longitud de toda la circunferencia, como barre 270, regla de 3 simple, y da el arco S. Si S lo divido por el delta T, que son 3 segundos, me va a dar la rapidez media. Así que los dos primeros ítems son correctos y no entrañan mayor dificultad. Sí es un poco más complicada la parte vectorial. Vamos a desarrollar ahora la parte vectorial del vector de desplazamiento, 3i menos 3j, según dice el apunte, que vamos a ver que es correcto, 3i menos 3j, y que lo falso es la d, que es la velocidad media. Vamos a desarrollar más esta parte vectorial. Primero tenemos el vector xf y el vector xy. El vector posición final se está conociendo en forma polar, al igual que el vector posición inicial. En forma polar tiene sus parámetros, el módulo, que vale 3 unidades, y lo voy a poner como par ordenado. Y el ángulo, el módulo del vector xf, vemos que son 3 unidades, en realidad 3 metros, si lo quiero poner con más precisión, sería el módulo del vector. Recordemos que los módulos nunca son negativos, y el ángulo de xf, del vector xf, sería 270 grados, pues es el ángulo que hay entre el eje x positivo y el vector en cuestión, o menos 90. Casualmente es igual el 270 al ángulo que se ha desplazado, al desplazamiento angular delta tita o delta phi, pero lo que importa para cada vector es su módulo y su ángulo respecto del eje x positivo. En este caso son 3 de módulo y 270 grados de ángulo. Si eso lo paso a la forma rectangular, con la opción rect de la calculadora, o en este caso simplemente razonando, porque es bastante fácil de obtener ese vector posición final, va a ser 0i menos 3j. Obviamente que es un vector que tiene la dirección del eje y negativo, y por lo tanto tiene solamente componente j negativo y no tiene componente en x, por lo tanto no tiene componente y latina. Luego, algo parecido puede hacerse con el vector posición inicial, que también tiene los parámetros de la forma polar, módulo y ángulo. El módulo también son 3 unidades, y el ángulo del vector xy sería 180 grados, porque tiene, con respecto al eje x positivo, precisamente el ángulo llano de 180 grados. De esa manera, si esto lo pasamos con la calculadora a la forma rectangular o simplemente observando en el dibujo, es bastante obvio que va a quedar menos 3i más 0j, porque es un vector que tiene la dirección del eje x negativo, por eso tiene solamente versor y, menos 3, y no tiene componente en la dirección y, por lo tanto no tiene componente j. Así que ni siquiera es necesario usar la calculadora con la función rect en este caso, porque simplemente son vectores que tienen una sola de las dos componentes. Ahora hacemos xf menos xy para obtener el vector delta x, que es el vector de desplazamiento. xf menos xy, entonces tenemos 0i menos 3i, que haría 0 menos 3, quedaría más 3i, o sea 3i positivo. Y finalmente menos 3j menos
0j da directamente menos 3j, y esto demuestra que la opción dada por el simulador es correcta y la dada por el ejercicio también. O sea que delta x es 3i positivo menos 3j metros siempre, por supuesto negativo a la segunda componente. Como vemos, eso es correcto. Ahora, a la hora de sacar el ítem d, que es el único que no es correcto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el vector velocidad. Ya sabemos que el vector velocidad es igual a delta x sobre delta t, o sea, el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. El desplazamiento estamos viendo que es 3i menos 3j, todo dividido un tiempo que sería de 3 segundos. Por supuesto, el desplazamiento le vamos a poner ya la unidad, que es metro, y al tiempo 3 segundos. Distribuyendo el 3 segundos, es obvio que va a quedar una i menos una j. Obviamente metro por segundo. O sea que el resultado correcto es el que marca el simulador, un i positivo menos un j negativo, por supuesto. Y esa es la que está mal en el ejercicio, la opción D, que dice 1i más 1j. De esta manera vemos que la opción que no es correcta es la D. Y el módulo lo podemos sacar fácilmente con la calculadora o con Pitágoras, y nos va a dar también correcto lo que dice el simulador y lo que dice el ejercicio, 1,41 metros por segundo. Así que bueno, este es el desarrollo de la parte vectorial del ejercicio 2 del trabajo práctico.